Hola, ¿qué tal estamos todos? Buenas, Lee. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Ok, un momento. Ok, veo que hacen falta 7 personas. Bueno, 6 personas. No, 7 todavía. 6 personas. 4, 5 personas. Ahí está. 5 personas. Vamos a... No, solo les voy a llamar. Les voy a recordar que estamos en reunión. No vaya a ser que se los olvidó a sus compañeros. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo va la última semana de clases? Esta es la última, licenciado. Ah... Más o menos por ahí viene. Para nosotros la penúltima, creo que para sus otras clases sí podría ser la última. No sé, la verdad es que va a depender de la clase. Porque en el calendario, dice que en el calendario el último día de clases es hasta el 20. Solo que obviamente hay clases en las que ustedes terminan antes, hay otras clases en las que ustedes terminan después. Pero la idea es que todos terminen para el 20. Ya para el 20 no deban nada. Máximo tal vez el examen de reposición, pero ya por lo menos clase, temas y exámenes, ya nada. Esa es la idea. No sé la verdad cómo están con sus otras clases, si ya las van a terminar. Bueno, sí, ya me imagino, ya todos van a terminar, pero no sé si ya van exámenes con sus otras clases. Sí, ya vamos a ir. Yo en radioprotección el miércoles voy a examen. El miércoles. ¿Y en técnica? ¿O en reconstrucción? Igual, el laboratorio ya terminó, ingeniero en técnica ya terminamos los laboratorios. Solo Ya, falta el último examen de la clase, que creo que es en esta semana. en esta semana. Solo la Excelente. suya. Solo la suya creo que vamos a terminar por último. Creo. ¿Solo? Solo la suya creo. Sí, es lo que les digo, o sea es que miren, lo voy a decir algo. Esta clase es de 4 unidades valorativas, ¿verdad? Pero debe ser de 5. Lo que pasa es que en el momento cuando se formuló la clase, siéndole sincero, no estaba bien diseñada. O sea, al momento en que se empezó a abordar esta clase no estaba bien diseñada. Hacía falta cosas que añadir, cosas que explicar. Entonces, cuando me dieron esta clase, yo me fijé que de verdad no podía continuar con la misma temática, con los mismos temas que se habían estado abordando. Entonces, tuve que replantear todo, tuve que añadir cosas, tuve que quitar un montón de cosas. Tuve que quitar un montón de cosas que no servían, que no se aplicaban para ese entorno, o sea, que no se basaba en competencias. Entonces, fui implementando poco a poco una clase que se enfocara más a competencias, que se enfocara más al equipo, por ejemplo, de qué manera los parámetros del equipo iban a afectar la imagen, iban a afectar el estudio, que eso, siendo sinceros, no se enseñaba antes bueno, no nos enseñaba bien en la clase, se enseñaba tal vez a medias. Y créanme, ha costado implementar todo esto porque no había así como por decirlo, un contenido formal. No podía tomar contenido del Buchón, imposible. O sea, yo tuve que formular contenido en base a lo que, bueno, en base a lo que yo aprendí en mis programas, o sea, en mis programas de estudio. Lo que pasa es que mis programas de estudio eran orientados a mi profesión de área de estudio, pero no había así como, por decírselo así, un programa de estudio orientado a radiotecnologías. Entonces, por eso es que poco a poco tuve que ir implementando una clase que fuera más práctica, que no fuera demasiado matemática ni física, porque no me gusta, miren, a mí no me gusta dar una clase así en esta carrera, no me gusta, de verdad. No me gusta dar una clase demasiado teórica, me gusta que tengamos una clase bien práctica, que ustedes puedan saber específicamente de qué manera los parámetros que hagamos, de qué manera los factores técnicos van a afectar el estudio, por qué hacemos tal cosa, por qué hacemos esto. Eso es lo que yo he ido construyendo todo ese tiempo y créanme, ha costado. Pareciera que no, pero ha costado porque básicamente empecé básicamente de cero a construir todo esto. Entonces, no sé, por lo menos yo me siento de cierta manera satisfecho por todo el programa que he ido construyendo. Hace falta algunas cosas. ¿Saben lo que hace falta? Medicina nuclear. Medicina nuclear es lo que hace falta, pero no da tiempo.
no da tiempo el área de medicina nuclear, porque nos están dejando nada más con un trimestre. Si estuviéramos por semestre como otras carreras como medicina, odontología, ya yo estoy seguro que esta clase si estuviera medicina nuclear. Implementaríamos medicina nuclear y ustedes tendrían su clase de medicina nuclear con laboratorio de medicina nuclear. Sería la gestión en el Lema Romero para que ustedes trabajasen con medicina nuclear, pero me limita bastante todo eso. Ok, vamos a comenzar. Hoy es lunes 9 de agosto. Ok. Adelaida. Presente, Lee. Listo. Permítame. Permítame. Ok. Alison. Presente. Listo. Andrea. Presente. Andrea Giovanna. Presente. Astrid. Presente. Brenda. Presente. Brian. Presente. Cristabel. Presente. Dani. Presente. Excelente. Doris. Presente. Elizabeth. Elizabeth, creo que. Elizabeth, yo le escuché Lick, por sigo aquí. yo. ¿Ah? Sigo yo, Dulce. Sí, tiene razón. Pero qué raro, Elizabeth. Sí, ahí está Elizabeth, pero no. Sí, sí tiene razón. Licenciado, mi ¿Sí? internet a veces va y viene, entonces ahorita, por ejemplo, me acabo de volver a conectar por si en algún momento me quedo en el aire, no sé. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Eso es Gracias. normal. Ahí, si hace falta ver algo, ahí está la grabación. ¿No? Evelyn. Presente. Excelente. Hazel. Presente. Iris. Presente. Italia. Presente. Jefferson. Presente. Joel. Presente. Johanny. Presente. Lee. Catherine. Presente. Katie. Presente. Mónica. Presente. Rosy. Presente. Ruth. Presente. Samuel. Presente. Susana. Presente. Tania. Tania. Está Tania. No responde Tania. Bueno, no sé si está aquí, no la veo. Jessica. Jessica. Presente. Ok. Jordan. Presente. Presente. Y Yudeli. Presente. Listo. ¿Y Tania otra vez? ¿Está Tania? Sí, ahí la veo. Sí, ahí ya la vi. Ok, listo. Listo, entonces estamos todos. Una pregunta para todos. ¿Lograron ver la grabación que les compartí? O sea, yo sé que Sí. el jueves no tuvimos Sí, clase, Lee. ¿verdad? Yo sí, yo la vi. Sí, sí. Pero, importante, ¿lograron ver la grabación? ¿Lograron ver al inicio lo que les comenté? Todavía no. Sí, Lee, todo. Sí, 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 Lick. Está bien. Sí. porque no hace mucho vino la luz. Está bien, vaya. Está Y bien. ayer no hubo luz ni antier. Vaya, importante entonces, miren, ¿qué es lo que estaba en la grabación? Cuando les comenté lo de la exposición que tenían para el viernes, que ese aviso lo oí la semana pasada, ahí ustedes, mira, ahí ustedes en la parte donde van a presentar donde suben el trabajo, ahí está todos los lineamientos para la exposición. Esa la dejé la semana pasada para este viernes. Entonces ahí están todos los lineamientos y lo del tema. Que para lo del tema Lick, una consulta. ¿Sí? En ese video tomamos de referencia entonces para todos los puntos que pidió en la exposición. ¿Cómo así? Es que en la exposición pidió varios puntos, pero hay algunos que usted los ha explicado y hay algunos que la verdad yo sí estoy en las nubes, la verdad, en algunos. Pero si los hemos trabajado todo este tiempo, Samuel. Si los hemos trabajado.
No puede decir que estamos en la nube porque lo hemos trabajado. Disculpe, no le escucho, Jessica, disculpe, no le escucho bien, disculpe, el audio. Ok, vamos a ver, rapidito. Estoy en otra clase. Ok. ¿Logran ver ahorita el campus? Sí. Sí, Excelente, entonces vamos a ver. Vamos a ver qué puntos, qué tiene que realizar bueno, realiza aquí, la escribí re mal. Bueno, pero qué puntos debe tener la exposición. Estos puntos que, miren, esto, alineación de los núcleos con el campo magnético, eso lo hemos visto, lo hemos trabajado. Movimiento de precesión, o sea, cuando los núcleos giran. Cuando los núcleos giran, cuando hemos visto que los núcleos se ponen a girar, magnetización de los núcleos de hidrógeno también, o sea, ¿qué pasa cuando los núcleos de hidrógeno se orientan en una sola dirección? Absorción de las frecuencias de los núcleos de hidrógeno, emisión de la FID por parte de los núcleos de hidrógeno, fenómeno de resonancia presentando el estudio y el proceso de formación de T1, imágenes T1 y T2, que eso, la primera parte se los mandé en la grabación del viernes, que no lo pudimos ver el jueves, lamentablemente me pasó la reunión. Y Sí, hoy solo veríamos la está otra T2. parte. Solo Entonces, estaba la T2. sí, correcto, exactamente, la T2, y hoy veríamos la T1, y con eso finalizaríamos todo. Y esos son los puntos. Todos estos puntos los hemos estudiado, los hemos trabajado muy bien. O sea, todos estos Una puntos los hemos pregunta. trabajado. Sí, ¿le escucho, Jefferson? ¿Cuánto sería lo máximo del video? 5 minutos mínimo. Miren, máximo lo que ustedes quieran. Lo que ustedes, bueno, es que va a depender de ustedes. O sea, si a ustedes les gusta hacer una exposición bastante extensa, no sé, ahí va a depender de ustedes, la verdad. Yo no pongo restricciones así en cuanto a límite de tiempo. Tal vez otros docentes, pero yo no me gusta poner restricciones de límite, o sea, de máximo a tiempo, me refiero máximo a tiempo, o sea, de que la exposición tiene que tener esto máximo. No pongo este tipo de restricciones. Lo que sí es que si ustedes se pueden fijar que aquí sí pongo la exposición no debe ser menor a 5 minutos. De ahí, nada más eso. O sea que no menor a 5 minutos y otra cosita, por favor todos. Fíjense muy bien cómo las exposiciones, recuerden, o sea que tienen que trabajar con material. Digamos que el material quieran hacer una presentación PowerPoint, se grabe, perfecto, no hay ningún problema, o quieran hacer cartulinas, o quieran imprimir material, imágenes, lo que sea, o si tienen marcadores y pizarra, o saben qué otra cosa, pueden, por ejemplo, trabajar con hojas en blanco, obviamente que se note realmente que trabajaron. Eso ahí va a depender. El asunto es que tienen que trabajar con material. Tienen que trabajar con material. Recuerden que se va a hablar muchísimo en esto, dominio del tema, y en esto dominio del tema influye muchísimo la fluidez de la exposición. ¿Qué significa eso? O sea, que no estén leyendo. Básicamente eso, que no estén leyendo, que no estén entrecortando la exposición, porque se nota muchísimo eso cuando ustedes dieron stop a la grabación y se vuelven a grabar, porque no entiendo una partecita, se nota muchísimo en eso. O sea, lo que yo busco es eso, que se preparen, que tengan, y muchísimo eso se da el dominio del tema, en cuanto se prepararon. Y, bueno, eso sería. Y lo demás de las exposiciones ya lo saben, ¿verdad? O sea, que si tienen problemas con el límite de peso, lo pueden subir en un archivo Google Drive o YouTube. Eso nada más. Y los demás puntos. Bueno, aquí les doy varias ideas. Aquí ustedes pueden trabajar con una cartulina o pueden trabajar con, digamos que ustedes quieran imprimir material. Perfecto, ahí va a depender de sus recursos. Pero lo pueden hacer a la manera tradicional. O si tienen marcador y pizarra, perfecto. O si quieren trabajar con hojas en blanco, donde vengan ustedes y quieren hacer el dibujito de los núcleos ahí, absorbiendo la frecuencia, ahí está, ahí doy varias ideas. Lo pueden trabajar con hojas en blanco. O si quieren grabarse haciendo una presentación en PowerPoint, perfecto. Como ustedes gusten, pero por favor, las personas que vayan a hacer esto en PowerPoint, por favor. Ojo aquí, miren lo que les digo aquí, se aceptarán grabaciones por PowerPoint, por Zoom. Hacer ese tipo de prestaciones deben mantener encendido en todo momento su cámara, o sea, que no apaguen la cámara, sino que la mantengan encendida, por favor, en todo momento que ustedes estén exponiendo. Y de observarse distintas presentaciones, o sea, de distintas personas con la misma presentación, se penalizará con trabajo cero. ¿Por qué digo esto? Porque es que me ha pasado esto que a veces hacer todavía una presentación por PowerPoint y resulta que varias personas se pueden utilizar la misma presentación. Y obviamente
eso obviamente no es buena señal. Entonces también lo creo por favor desde el inicio, para que hagamos las cosas bien, o sea, para que hagamos las cosas bien, para que nos ganemos los puntitos. ¿Y preguntas aquí? ¿Preguntas con todo esto? ¿Ninguna? No. Lee, podemos usar otra aplicación para hacer las diapositivas que no sea PowerPoint. Sí, sí, o sea, sí. La idea es esta, o sea, la idea es esta, que si van a hacerlo en computadora, aquí está su presentación y ustedes van a tener la cámara encendida. Obviamente no necesariamente tiene que ser de este tamaño o así, o sea, en esta posición de este tamaño no, sino que, por ejemplo, así como en Zoom, por ejemplo, si yo activo la cámara, mi cara va a aparecer aquí en una de las esquinas y la presentación va a aparecer ahí al fondo. No sé si, o sea, Sí. hay No, sí, libertad en eso eso. sí entiendo, Lee. Yo sí, solo la duda era con la aplicación. Sí, Nada más. no. Sí, Gracias. sí. Sí, la verdad es que no hay problema. Con tal de que me miren el video y se ve ahí el contenido, al fondo no hay problema. ¿Preguntas también? ¿Otra pregunta? Dije que varios iban a preguntar algo. ¿Tania? Y que entonces la otra semana terminaríamos todo el contenido de la clase. Nos reuníamos la siguiente semana, posiblemente el lunes y martes, y el examen la siguiente semana. Y sí, o sea, lo siento, miren, lo siento porque yo sé que ustedes ya la siguiente semana creo que solo con nosotros seguiríamos en clase, pero disculpen, pero es que tiene que ser así porque es bastante contenido para esta clase. Es contenido muy técnico que obliga que trabajemos por Zoom. Si fuera otra clase con un contenido más teórico, quizás no tanto, no muy técnico, trabajaríamos de otra manera que haría que saliéramos más rápido, pero es que como por la naturaleza de esta clase obliga a que trabajemos de cierta manera y eso hace que salgamos al final. Miren, yo sé, la clase es un poquito pesada, esta clase debería ser inclusive 5 unidades valorativas, pero ahí nos limita eso, entonces hace que salgamos los últimos días de clases. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, vamos a continuar entonces con el tema de hoy. Entonces, rapidito, vamos a ver, rapidito. Vamos a ponerlo en contexto para que comencemos ya hoy con formación de la imagen T1. Y entonces, miren, tal y como lo expliqué en la grabación, inclusive partecitas los expliqué aquí con ustedes, pasa lo siguiente. ¿Cómo se encuentran los núcleos de hidrógeno después de absorber las frecuencias? Sí, ¿verdad? Recuerden que esta posición que ustedes ven aquí en los núcleos de hidrógeno, esta región, esta posición que ustedes ven aquí en los núcleos de hidrógeno, y esta orientación de la manifestación es porque aquí absorbieron la frecuencia. Aquí, ustedes ven esto, justo después de que se absorbiese la frecuencia. Vamos a poner justo después de que los núcleos absorbiesen la RF. La RF es lo que estamos viendo aquí. Recuerden esta partecita. Porque cuando ustedes lo ven así acostaditos o en esta orientación, es que absorbieron la frecuencia. Y recuerden que poco a poco los núcleos van volviendo a su posición inicial. O sea, la posición inicial me refiero yo antes de que absorbieran la frecuencia. Recuerden que antes de que absorbieran la frecuencia estaban en esta posición. Recuerden eso. Estaban en esta posición. Esta era la posición que tenían antes de que absorbiesen la frecuencia. Vienen, absorben la frecuencia y cambian esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Los núcleos poco a poco van devolviendo la frecuencia que absorbieron. Poco a poco la van devolviendo. Y poco a poco van retomando la posición que tenían antes de absorber la frecuencia. Por eso es que estamos viendo que los núcleos cambian de esta posición a esta posición. ¿Ven ustedes cómo poco a poco se va haciendo el cambio de los núcleos? Y en esos que van haciendo poco a poco el cambio, están emitiendo también la frecuencia. Bueno, esa señal que absorbieron, la están devolviendo, poco a poco la están devolviendo y la conocemos por la FID. Ahora, como les indiqué en clases
bueno, como los indiqué en la grabación, este cambio que ustedes ven aquí en la magnetización transversal, ustedes pueden ver como la magnetización transversal va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los núcleos van cambiando de orientación. Aquí está, miren aquí, ustedes van a ver esta magnetización transversal, porque los núcleos tienen esta orientación, pero como poco a poco van cambiando de orientación, va disminuyendo esa magnetización transversal, a medida que los núcleos van cambiándose de orientación, y Hasta llegar a cero. ajá, exactamente, hasta aquí a cero. ¿Por qué? Porque aquí están completamente paraditos, ¿sí? O sea, están de pie. Están de pie. O sea, en dirección longitudinal, como le llamamos. Como le llamamos. El asunto es que todo esto, esa FIDE que emitieron estos núcleos, nos dice también esa información de cómo es la magnetización en ciertos momentos. Por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, ustedes observan que el FIDE tiene esta forma peculiar. Unos puntitos bien altos y unos puntitos intermedios y unos puntitos bien bajos. Pueden ver la forma peculiar del FIDE, que en unos lugares son bien altos y en otros lugares son bien bajitos. ¿Por qué? Porque resulta que este FIDE nos da información de cómo es la magnetización en ciertos momentos. ¿Por qué? Miren aquí. La FIDE en esta partecita donde ustedes ven alta, representa la magnetización transversal cuando tiene un valor bien alto. Y miren que a medida va disminuyendo la magnetización transversal, esa FIDE va disminuyendo. Y esta partecita de aquí de la FIDE refleja esta parte, este valor de la magnetización transversal, y este valor, que es menor de la magnetización transversal, refleja esta partecita de la FIDE, y esta parte de la magnetización transversal, donde es cero, en donde ya vemos la FIDE completamente baja, es decir, en cero. Ahora, esto información la FIDE. Entonces, como les comenté, miren, los científicos e ingenieros en su momento vieron esto, vieron que el FIDE daba esta información de la magnetización de los núcleos, daba esa información. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ok, lo que hicieron luego es que configuraron, o sea, programaron el equipo, lo configuraron, lo diseñaron para que la FIDE, para que el equipo, al momento de captar la FIDE, recuerden que el equipo capta la FIDE, esta FIDE la capta el equipo, y como esta FIDE lleva también valores de la magnetización transversal, o sea, en qué punto la magnetización transversal es alta o baja, entonces dijeron ellos, ok, como yo sé que mi FIDE lleva información de qué valores tiene la magnetización transversal, vamos a hacer esto. Si la magnetización transversal que yo recibo, si la información de la magnetización transversal que yo recibo de los núcleos es alta, entonces vamos a asignarle esta escala de grises. Miren ustedes como aquí ustedes ven una escala de grises aquí al lado, y aquí ven valores de la magnetización transversal. Entonces, ok, dijeron ellos, si la magnetización transversal es alta, vamos a asignarle esta escala de grises, y si la magnetización transversal va siendo baja, viene siendo bajita, vamos a asignarle esta escala de grises. Y así, miren, así sucesivamente lo asignando. Si tiene, por ejemplo, este valor, la magnetización transversal, le vamos a asignar esta escala de grises a ese tejido. Y si aquí tenemos este valor de magnetización transversal, vamos a asignar esta escala de grises. Y si tiene este valor, esta escala de grises. Y si tiene otro valor, esta escala de grises. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que la escala de grises, que finalmente vamos a ver en nuestra imagen, va a ser en base a la magnetización que tenga ese tejido. ¿Por qué? Miren aquí, ustedes pueden ver aquí la escala de grises y va a corresponder con cierto valor de magnetización. ¿Por qué es importante esto? Porque la magnetización no necesariamente va a depender de la densidad de un tejido. Nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo se va a observar, cómo se observaría un tejido. Ok, deme un momentito, me están llamando, por favor, es una llamada importante de uno de los jefes. Ya volvemos.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, sí, Sí, disculpe, sí. disculpe, es que no puedo rechazar estas llamadas a veces. Son importantes, entonces disculpen. Entonces, miren, como les comentaba, cuando nosotros vayamos a ver un tejido y tiene cierto rango de tonalidades, eso no va a depender de la densidad, porque nosotros estamos asociados con densidad, pero porque así lo aprendimos en otras modalidades. Y en efecto, así era por ejemplo, en tomografía, así era en radiografía, así era en mamografía, de que cuando yo tenía un tejido o un objeto con mucha densidad, ok, lo iba a estar viendo con esa tonalidad, que por cierto, como les dije que le llamamos a esta tonalidad. Hiperintenso. Correcto, exactamente. Obviamente, eso es lo que, obviamente, así le decimos hiperintenso en la resonancia, pero nosotros aprendimos que en otras modalidades le decimos de otra manera. Por ejemplo, si yo tuviera esta escala de color en una radiografía, ¿cómo le llamaríamos? Por ejemplo, le llamaríamos radio opaco, ¿verdad? O si tuviéramos este mismo color en tomografía le llamaríamos hiperdenso. Entonces, cuando yo vaya a observar esta escala de colores, no va a tener relación con la densidad, sino con la magnetización. Por eso es que mi escala de grises en resonancia, yo no la veo en base a densidades. Por eso es que si ustedes ven una T1 o una T2 de cerebro, por ejemplo, ustedes van a ver que, por ejemplo, la corteza de cráneo, ustedes no la van a ver de color blanco. Ustedes no la van a ver de color blanco. Si ustedes observan una capa de color blanco alrededor del cerebro, no es el cráneo, sino que es la capa de grasa subcutánea. Entonces, en base a esto es como se obtiene, bueno, en base a la magnetización es como se formula la escala de grises en la resonancia. Y entonces ustedes pueden ver que si la magnetización es alta, así vamos a estar viendo esa escala de grises. Y si la magnetización es baja, nosotros vamos a estar viendo esa escala de grises como hipointenso. Y no tiene relación directa con la densidad. O sea, ahí la densidad es un tema aparte y ya no está aquí involucrado en la resonancia. Entonces, vamos a continuar. Voy a avanzar rapidito porque este tema ya lo vimos. Entonces, miren, voy a saltarme una explicación. Voy a saltarme aquí esta explicación porque ya lo había añadido en la grabación del día jueves. Y el asunto requiere esto. Vamos a ver. El asunto era, voy a comenzar desde aquí, con la imagen en T2. Miren, aquí en la imagen T2, bueno, esto es un buen ejemplo de la imagen T2 de cerebro. ¿Qué observamos? Por ejemplo, observamos algunos tejidos esenciales. Por ejemplo, observamos la grasa. Y si ustedes se fijan, la grasa en T2 se va a ver hipointenso, ¿verdad? Y los fluidos, por ejemplo, el fluido cefalorraquídeo lo vamos a ver hipointenso, que aquí es donde se está almacenando. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Porque como les dije en la grabación, al momento para que nosotros tengamos información de T2, va a haber ahí implícita una constante. ¿Qué le vamos a llamar constante de T2 o tiempo T2? Constante T2 o más popularmente como tiempo T2. Así se le conoce más popularmente como tiempo T2. Y es un valor que indica en qué escala de grises se observará el órgano tejido, ¿verdad? Entonces, pueden ver aquí lo siguiente. Miren muy bien. Aquí observamos en esta imagen que si ese valor T2, miren aquí, o tiempo T2 es bajo, vamos a estar observando ese tejido como hipointenso. Miren aquí. Hipointenso. Miren aquí si ese valor de tiempo T2 es bajo. Hipointenso. Entonces, miren, tenemos el tiempo, aquí tiempo T2 que les indica un rango de valores. Miren aquí cómo empieza desde bajo, es decir, muy cercano a 0, hasta valores altos, es decir, mayores a 120. Entonces, si ese valor de tiempo T2 es bajo, vamos a estar observando ese tejido como intenso. ¿Qué podemos estar observando? Por ejemplo, la grasa. Miren muy bien la grasa, más o menos en qué valor se ubica la grasa. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo nos dice que la grasa se estaría ubicando con un valor más o menos miren, por debajo de 60 se estaría ubicando más o menos
entre 55 y 60, más o menos por ahí andaría el valor T2 de la grasa, y ustedes pueden ver de qué color se observaría. Ahí está, bueno, mejor color rojo, color rojo así cabe. Entonces estarían viendo cómo se vería. Mientras que los fluidos, por ejemplo, miren aquí que los fluidos tienen un valor de T2 más alto. Entonces, como tiene un valor de T2 más alto, vaya, por ejemplo, los fluidos como el líquido cefalorraquídeo o la grasa, estaríamos viendo ya con una tonalidad más hiperintensa. Aquí está. Entonces, bueno, y la materia blanca, por ejemplo, la materia blanca, que andaría más o menos con un valor de T2 por arriba de 80, entre 80 y 90, andaría más o menos por ahí. Lo estaríamos viendo con esta tonalidad. Iso intenso, correcto. Iso intenso, y la materia gris un poquito, con un gris ahí un poquito más claro. Entonces, podemos ver esto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que quiero que relacionemos esto. Miren aquí. Si el tiempo T2 de un tejido es bajo, el tejido se muestra como hipointenso. Y si el valor es alto, observamos hiperintenso. Exactamente. Y si el tiempo T2 de un tejido es alto, el tejido se muestra como hiperintenso. Entonces pasa esto. Pasa esto con estos valores. Es como una relación de las unidades Homefield. Pasa algo así como las unidades Homefield, solo que aquí en vez de unidades Homefield introducimos lo que es el tiempo T2. Aquí ese concepto de las unidades Homefield que ustedes aprendieron en tomografía ya no se aplica aquí. Aquí aplicamos más esto de tiempo T2 o tiempo T1 para la imagen de T2. Y esto recuerden que en cuanto a la imagen T2, en cuanto a la imagen de T2. Aquí vamos a crear en cuanto a la imagen en T2. Entonces, es esto lo importante aquí. Por eso es que yo, por ejemplo, los fluidos hiperintensos. ¿Por qué? Porque van a tener un alto T2. La grasa, hipointenso. ¿Por qué? Porque va a tener un bajo T2. Bueno, no sé si tenemos preguntas en esto. No. Y recuerden, miren aquí, por ejemplo, miren la corteza del cráneo. Aquí la corteza del cráneo. ¿Cómo la ven ustedes? Recuerden que el cerebro está rodeado del cráneo. Está rodeado por el cráneo. Está protegido, mejor dicho, por el cráneo. ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Cómo la ven? Hipointenso. Hipointenso, ¿verdad? Es lo que les digo. Porque aquí a veces confundimos esto. A veces confundimos esto porque si yo observase una tomografía de cerebro, yo viese al cráneo, por ejemplo, hiperdenso, perdón. Pero aquí no es así. ¿Por qué? Porque aquí yo la información, yo no lo tengo en base a la densidad. O sea, al contrario, yo no lo tengo en base a la densidad, sino que lo tengo en base a la magnetización. Y la magnetización para los huesos, para estructuras óseas, es baja. Es muy, muy baja. Entonces, un dato importante aquí en esto. No sé si puedo avanzar a la siguiente. No confundir la grasa con la corteza del cráneo. Exactamente, no la confundan. Ya les voy a mostrar un ejemplo más adelantito. Porque es que ustedes van a ver también una capa de color blanco en la T1. Y esa capa de color blanco alrededor del cerebro no es el cráneo, es la grasa subcutánea. ¿Por qué? Porque la grasa da mucha información por la forma como está constituida. Y lo que es el cráneo no da mucha información por ese asunto que yo les había dicho anteriormente de cómo está constituida la estructura ósea. Entonces, voy a borrar esto de aquí. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Sí? Sí, Rick. Excelente. Vamos a continuar ahora. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Bueno, yo sé que ustedes vieron esto en la grabación y ya saben más o menos aquí nos reunimos, pero hagamos esto para entrar en contexto, para entrar así para hacer un poco de ejercicio. Entonces vamos a comenzar aquí. Miren, aquí está esta lista de tejidos. Tenemos varios tejidos, bueno, y órganos también. Y tenemos una serie de valores T2. Ignoren por un momento lo del T1. Esto del T1 lo vamos a ver más adelantito. Ignórenlo por un momento y enfoquémonos nada más en la parte T2. Tenemos una serie de valores T2, ¿ok? Tenemos un T2 para el tejido adiposo, la grasa de 80, el hígado de 42, músculo de 45,
materia blanca 90, materia gris de 100 y líquido cefalorraquídeo de 160. Comencemos con la siguiente pregunta. Si ordenamos los tejidos del más hiperintenso al más hipointenso entre dos, ¿cómo sería el orden? Sería el líquido cefalorraquídeo, quedaría en 160. Excelente. Entonces, vamos a ver. ¿Recuerden hiperintenso? O sea, básicamente lo que le estoy diciendo aquí. Del más claro, o del más blanco, mejor dicho, el más claro. Sí, del más claro. El más oscuro. Al más oscuro, exactamente. Básicamente es lo que les estoy diciendo aquí. Ahora, si nosotros tenemos un poquito de experiencia, nosotros vamos a saber, bueno, si nosotros tenemos un poquito de experiencia del área, ya sabemos, por ejemplo, que el líquido cefalorraquídeo se va a ver de tanta tonalidad, que la grasa es tal tonalidad. Ok, yo sé eso, pero quiero que lo relacionemos aquí con este número. El número es lo que me interesa, porque el número, al fin de cuentas, me va a determinar cómo se va a observar ese tejido. Entonces, asociémoslo con el número. No tanto con lo que ya sabemos, porque yo sé que varios aquí saben un poquito ya del tema, que ya saben cómo se observan los líquidos en la T2, ya saben cómo observa la grasa en la T2, yo sé, pero relacionémoslo aquí con los números. Entonces, empecemos. ¿Cuál sería el más hiperintenso? El líquido cefalorraquídeo, Líquido cefalorraquídeo, ¿por qué? porque ese se ve más, más claro. Ok, yo sé. Es mayor Entonces, el T2. Es mayor, sí. Exactamente, eso es lo que quería escuchar. Yo sé, miren, yo sé que el líquido se mira hiperintenso, perfecto, yo sé, pero quiero que lo asociemos con el número. Recuerden, un alto T2, yo sé, hiperintenso. Y un bajo T2, hipointenso. Ahí. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo busco, que lo relacionemos con el numerito. Ahora, después, ¿cuál sería? La materia gris. La materia gris, ¿por qué? Le sigue a 160. Exactamente. Materia gris. ¿Cuál sería después? Materia blanca. Blanca. Con 90. Exactamente. El siguiente. Materia blanca. Tejido Tejido adiposo. adiposo. Tejido 80. Tejido adiposo. Tejido adiposo. El siguiente. Músculo. Músculo con 115. El No. siguiente. 45. El hígado. Hígado. El hígado, exactamente. Ahí iría. 42. En efecto. Entonces, ¿qué me dice esto, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Qué me dice esto? Músculo. Sí, ok, excelente. Bueno, entonces ya los hemos ordenado. Perfecto, ya vamos captando mi idea. Ahora hagamos el siguiente. Sí, en efecto. Ahora hagamos lo siguiente, pero ahora de manera inversa. Si ordenamos los tejidos de más hipointenso al más hiperintenso entre dos, ¿cómo quería el orden? Primero iría hígado. Ajá. Hígado, Después músculo. Tejido adiposo. materia Hígado. Blanca. Ok. Luego ¿cuál iría? músculo. Músculo. Perfecto. Luego, Tejido Adiposo. tejido adiposo. Luego, Materia blanca. blanca. materia blanca. Ajá. Luego, Materia gris. Y Materia líquido gris. cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. y líquido cefalorraquídeo. Excelente, así. ¿Confirmamos? Sí, así. Exactamente. ¿Por qué? Por el orden, por el valor de los T2. Por el valor de los T2, porque como les digo, esto no es lo que nos va a indicar al fin de cuentas cómo se va a observar en tonalidad ese tejido u órgano. Bueno, ahí esa es la idea, ¿verdad? Continuamos entonces. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Lick, ¿Alguna fíjese pregunta? que yo he estado así viendo varias anatomías y cómo leerlas, todo eso de los contrastes. Y es bien raro encontrar el término isointenso. No sé por qué se No tiende lo a sé, confundir. sí. No lo mencionan, creo que lo omiten a veces. Sí, es que lo omiten, pero isointenso, sí, o sea, el término existe, solo que más que todo se trabaja hiperintenso, hipointenso. Igual pasa lo mismo con las unidades con tomografía.
Ok, vamos a continuar ahora. Ahora vamos a ver cómo se forma la imagen de T1. Ya vimos cómo se forma la imagen T2. Excelente. Vamos a ver cómo se forma la imagen en T1. Entonces, miren, pasa lo siguiente. Resulta que, fíjense que estoy tomando básicamente la misma ilustración que les enseñé para la T2. Es decir, solo que ahora lo vamos a ver de otra manera. Ustedes pueden ver esta posición de los núcleos aquí. Miren aquí cómo están acostaditos. Recuerden que por la posición en que yo los estoy viendo, yo los estoy viendo acostaditos. Ok, los estoy viendo acostaditos y yo sé que cuando están acostaditos es que aquí acaban de absorber la radiofrecuencia que envió el equipo. Acaba de absorber la RF que envió el equipo. Recuerden eso. Aquí acaban de absorber la RF que envió el equipo, ok. La absorbieron, están acostaditos, es decir, en dirección transversal, perdón. Y aquí ustedes saben que se forma magnetización transversal. El asunto es que recuerden que existe, además de magnetización transversal, existe magnetización longitudinal, que por cierto, no sé si me recuerdan eso. ¿Qué es la magnetización longitudinal? ¿Qué es la magnetización longitudinal? Es cuando los núcleos están alineados con el campo magnético. Sí, es exactamente, los núcleos están alineados en la misma dirección del campo magnético. Sí, en efecto, esto pasa, campo magnético. En efecto. O sea, ¿y cuál es la dirección del campo magnético? Esta de aquí, ¿verdad? Miren aquí, y de hecho aquí se los muestro. Este es el campo magnético y miren qué orientación está. El asunto es que ustedes pueden ver que aquí no puede haber magnetización longitudinal porque están en una dirección diferente a la del campo magnético. Porque el campo magnético está en esta orientación, mientras que los núcleos están en esta orientación. ¿Qué me dice aquí? Que aquí hay magnetización longitudinal 0. Mientras que vean que si poco a poco van cambiando de orientación, porque recuerden que los núcleos, la intención de los núcleos es ir cambiando de orientación poco a poco hasta volver a la orientación que tenían antes de absorber la radiofrecuencia. Y recuerden que esta es la posición que tiene, o sea, que retoma nuevamente la posición que tenían antes de absorber la frecuencia. Y precisamente es esto, o sea, porque antes de absorber la frecuencia estaban en esta orientación. Entonces vean aquí como poco a poco los núcleos van retomando a la orientación que tenían antes de absorber la frecuencia, poquito a poquito van retomando, pero ahora en vez de estar viendo esto como que se estuviera decayendo la magnetización transversal, quiero que lo veamos ahora como que se estuviera creciendo nuevamente la magnetización longitudinal. Y entonces ustedes pueden ver que como poco a poco los núcleos van cambiando de orientación, vemos como poco a poco va existiendo nuevamente la magnetización longitudinal. ¿Ven ustedes? MZ se va recuperando poquito a poquito. La magnetización poco a poco se va recuperando porque van retomando nuevamente su posición inicial. Y ven aquí que ya cuando tienen la misma orientación del campo magnético, ven ustedes cómo ya consiguen con la orientación del campo magnético, ya tienen su magnetización longitudinal. El asunto es que como, ¿puedo borrar esto? No sé si lo puedo borrar y continuar la siguiente. ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Entonces el asunto es, perfecto, el asunto es que con el equipo mide todo esto, porque los ingenieros y científicos de la época vieron también todo esto que en el proceso se podía ver cómo se iba creciendo nuevamente la magnetización longitudinal, cómo se iba recuperando. Entonces, la gente, los científicos dijeron, ok, asignemos nuevamente una escala de grises para el valor de la magnetización y en base a esto formemos otro tipo de contraste de la imagen que le vamos a llamar T1. ¿Ok? Entonces vinieron ellos y como vieron ese comportamiento de los núcleos, mejor dicho, este comportamiento de la magnetización longitudinal que poco a poco iba recuperándose también en el proceso, entonces dijeron, ok, para cierto tiempo, asignémosle, para ciertos momentos, asignémosles ese valor de la magnetización longitudinal. Y como ustedes pueden ver aquí, la magnetización longitudinal poco a poco va creciendo, poco a poco va creciendo. Y esto mismo lo refleja el equipo, porque el equipo mide todo eso, y entonces, ok, lo que hace el equipo mide es esto. Vamos a ver la magnetización longitudinal, y si la magnetización longitudinal se encuentra en esta parte, miren aquí cómo es 0. En esta partecita es 0, entonces le vamos a asignar esta escala de grises. Aquí voy a cambiar de color.
Voy a cambiarle aquí. Le vamos a asignar esta escala de grises. Voy a cambiar de color. Lo voy a dejar completamente rojo. Si la magnetización longitudinal es 0, como lo está reflejando la gráfica, ¿ok? Vinieron ellos y dijeron, ok, vamos a representar ese valor de la magnetización muy cercano a 0 o 0 con esta escala de grises. Y a medida vaya creciendo la magnetización, a medida vaya creciendo la magnetización longitudinal, la vamos a asignar esta escala de grises. La vamos a asignar esta escala de grises. Ahora la vamos a ir asignando, ahora como la magnetización longitudinal va creciendo más, la vamos a asignar esta escala de grises. La vamos a ir asignando esta escala de grises. Y ya cuando ya haya crecido bastante, o sea, ya cuando se encuentre a su valor más alto, le vamos a asignar esa escala de grises. Y ustedes pueden ver cómo qué relajo quedó, qué macaneo quedó. Pero no Es confundirlo. como al revés, es al revés todo de Sí, la teoría. exactamente, quedó ahí, desastre. Ok. Entonces el asunto es este. Aquí mi equipo, si ustedes se fijan bien, la escala de grises lo asigna en base a la magnetización. Miren aquí. Si mi magnetización es baja, asigna esta escala de grises hipointensa, que la conocemos como hipointensa. Miren aquí. Hipointensa, ¿verdad? Esto ya lo sabemos que esto es hipointenso. Esto es hipointenso. Recuerden que esto es hipointenso. Ok, así lo vamos a asignar mi escala de grises como hipointenso. Y si mi escala de grises... si la magnetización, perdón, y si la magnetización es alta, ustedes cómo la asignan como hiperintenso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el equipo siempre va a asignar una escala de grises hipointenso si la magnetización de ese tejido es baja, aún en T1 o en T2. Siempre va a ser así. Ustedes nunca, bueno, y la de hiperintenso, si la magnetización es alta, lo va a asignar como hiperintenso. Ustedes nunca van a observar un tejido blanco por su densidad. Nunca, en la resonancia magnética, nunca van a observar un tejido blanco por su densidad. Nunca, nunca, nunca. Eso, alguien que les diga, miren, aquí, miren, si ustedes alguna vez escuchan a un profesional del área que les dicen, ok, observamos este tejido hiperintenso porque es muy denso. Ahí está cometiendo un grave error, un error muy fatal, porque la resonancia magnética no asigna esa escala de grises en base a su densidad. No es así, es diferente. Luego asigna en base a la magnetización que tenga ese tejido. Así como funciona esto. Así como funciona. Si mi magnetización de ese tejido es alta, ok, siempre lo voy a estar viendo como hiperintenso, ya sea si es T1 o T2. Y si mi magnetización es baja, lo voy a estar viendo como hipointenso. Así es como trabaja eso. Así es como funciona eso. Vamos a ver, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a continuar a explicarles una partecita. Ahora, vamos a ver, nos quedan 5 minutos. Sí, en 5 minutos rescatamos el periodo. Ok. Observemos, vamos a observar la siguiente gráfica. Miren aquí, esta es la misma gráfica que la formamos en base a esta ilustración que vimos aquí que ocurría dentro del paciente. Y lo que observamos es que la gráfica tiene un comportamiento creciente. Miren aquí cómo a medida aumenta la magnetización. Miren aquí cómo aumenta la magnetización. Va aumentando, 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 aumentando a medida aumenta el tiempo. Por ejemplo, miren aquí, mi magnetización es 0 si mi tiempo es 0. Mientras que mi magnetización a un tiempo de 200 milisegundos tiene este valor. ¿Ok? Y si mi magnetización tiene en un tiempo de 600, miren, ahora es 600, tiene este valor. Y ahora en 1000 milisegundos tiene este valor. Perfecto. ¿Qué observamos aquí? A esto se le conoce como crecimiento exponencial. Así se le conoce. Matemáticamente a esto, vemos aquí que matemáticamente la magnetización longitudinal representa un crecimiento exponencial. ¿Han escuchado eso, crecimiento exponencial? ¿Alguna vez? Sí, sí. ¿Dónde lo han escuchado? Cuando empezó lo de la pandemia y empezaron a hablar sobre cómo El iba a aumento de ser la casos, curva. Sí, el aumento de casos. Como el aumento de casos de COVID, como el aumento de casos de COVID. ¿Sí? Por ahí anda, es eso. Todo eso, ahí hay varios ejemplos. Ahí, de hecho, el aumento de casos de COVID se reflejó muy bien con esa fórmula matemática. Pero, miren aquí, si nosotros lo representamos matemáticamente todo esto, o sea, esta gráfica que ustedes ven aquí,
Si esta gráfica que ustedes están viendo aquí, la representamos matemáticamente, les va a dar esta ecuacióncita, donde MZ es la magnetización longitudinal, MI, magnetización inicial, paréntesis 1 menos exponencial, ahí ustedes ven una exponencial ahí, elevada a la menos T sobre T1, ok. Esto, siendo sinceros, esta fórmula matemática no la trabajamos aquí con ustedes, no nos interesa mucho, por lo menos para trabajarla con ustedes no nos interesa mucho. Porque se sale un poquito el objetivo de las clases. Lo que nos interesa aquí es esto. Esto, esa constante que ustedes ven ahí T1, que como les dije, T1, o sea, este valor T1, ahí es este T1, ese T1 que ustedes ven ahí arriba de la exponencial, es lo que nos interesa. Y a ese T1 resulta que es una constante. Es una constante, ok. Entonces vamos a ver de qué manera esa constante me puede afectar a mí. ¿Por qué me interesa tanto la constante? Porque resulta, ¿puedo avanzar a la siguiente? ¿Sí? ¿Confirmamos? Ok. Porque Sí. resulta que esa constante T1, o sea, este valorcito de aquí, ese T1, resulta que es diferente para cada tejido. Literalmente es diferente para cada tejido u órgano que tenga el cuerpo humano. Entonces el valor T1 me va a afectar a mí de qué manera se va a comportar la magnetización longitudinal. Y entonces ustedes pueden ver que para un tejido tal, digamos un tejido A, que ese tejido A puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, que tenga un bajo T1, o sea, un bajo valor de esa constante T1, miren cómo me va a afectar a mí la gráfica. La gráfica resulta que me va a salir de esta manera. Y miren que ese tejido tiene otro valor de ese valor T1, pero ahora ese valor de T1 es más alto. Miren cómo va a salir esa gráfica. Esa gráfica va a salir de esta manera. Entonces, ya para terminar, les prometo, ya terminamos. No se desesperen. Ahorita termino. Miren aquí, hagamos dos comparativas. Hagamos una comparativa. Tenemos esta gráfica en un tejido B con un alto T1 y ahora tenemos esta gráfica en un tejido A con un bajo T1. Vamos a hacer esto. Vamos a ver qué tanto me puede afectar esto en el contraste, porque fíjense a mí, miren bien aquí que esto va con una escala de contraste. Entonces vamos a tomar 400 milisegundos y vean ustedes en 400 milisegundos cómo me saldría el contraste para el tejido P con un alto T1. Y hagamos la misma comparativa para siempre a 400 milisegundos, cómo me saldría el contraste para el tejido A con un bajo T1. Y entonces, ¿qué observamos aquí? Aquí lo que observamos es que ese valor de ese T1, esa constante T1, en efecto me va a terminar afectando el contraste tejido. Y que estamos viendo aquí, estamos viendo que si ese tejido, ese constante T1 es bajo, mi tejido va a salir más hiperintenso. Mientras que si ese valor de la constante T1 es alto, mi tejido va a tender a más hiperintenso. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Si ese valor de T1 es bajo para un tejido, miren aquí, bajo, recuerden aquí, bajo T1, el tejido se observará hiperintenso. Y si ese valor de T1 es alto para un tejido, el tejido se observará hipointenso. Miren aquí, si ese valor de T1 es alto, miren cómo tiende a observarse más hipointenso, mientras que si ese T1 es bajo, tiende a observarse más hiperintenso. Terminamos aquí ahora, terminamos aquí. Entonces nos vemos. Vemos Licenciado, mañana. ¿Sí? solo tenía una consulta. Entonces, en T2, en la gráfica sería como un decaimiento exponencial y en la T1 sería un crecimiento exponencial. Exactamente, eso es lo que sí, exactamente. Así Ok, como lo dice gracias. usted. Perfecto, así como lo dice usted. Gracias. Lick, una consulta. Sí, le escucho. Como más o menos cuándo sería el examen final. El 7 miércoles, más o menos por ahí esa fecha. Ah, ok. Por ahí. Hágale. Sí.
De hecho, yo creo que les conviene un poquito que sea la siguiente semana, no sé. Sí o sí es, no sé, les conviene un Sí, poquito. claro, claro. Sí, porque me imagino que esta semana están bien apretados con todo lo que tienen que presentar, ¿verdad? Y con todos los exámenes que tienen que hacer y todo. Sí, exactamente. Sí, bueno, está bien. Listo, entonces, están servidos. Nos vemos el día de mañana. Continuamos el día de mañana. Ya vamos a terminar. Feliz tarde a todos y buen provecho con el almuerzo si no han almorzado. Gracias. Gracias, Lidia. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno.